Formado por Carlos Ocia, Gina Rodríguez, Luis Flores y Johan Altamar. Nuestro tema es receptores AM, receptor de radiofrecuencia sintonizada y receptor superheterodyne. De los receptores AM se tiene que la demodulación de AM es el proceso inverso de la demodulación AM y un receptor convencional de AM de doble banda lateral tan solo reconvierte a una onda de amplitud modulada la información de la fuente original. El receptor debe ser capaz de recibir, amplificar y demodular una onda de AM. También se debe ser capaz de limitar la banda del espectro total de radiofrecuencias a determinadas bandas deseadas de frecuencias. El proceso de selección se llama sintonía del receptor. Existen dos tipos básicos de radioreceptores, coherentes y no coherentes. Con un receptor coherente o síncrono, las frecuencias generadas en el receptor que se usan para demodulación se sincronizan con las frecuencias de un oscilador generadas en el transmisor. El receptor debe tener algún medio de recuperar la portadora recibida y sincronizarse a ella. Con los receptores no coherentes o asíncronos no se generan frecuencias en el receptor, o bien las frecuencias que se usan para demodular son totalmente independientes de la frecuencia de la portadora del transmisor. A la detección no coherente se le llama frecuencia detectora de envolvente, porque la información se recupera a partir de la onda recibida, detectando la forma de la envolvente modulada. Buenas, ¿cómo están, compañeros? Pues continuando con el tema, ya anteriormente expuesto también por la compañera Gina. Mi nombre es Luis Flores y voy a seguir con el tema de receptores de radiofrecuencia sintonizada. En este caso, por sus siglas TRF en inglés, Tuned Radio Frequency, fue una de las primeras clases de recepción AM que se inventaron. También los receptores TRF tienen un diseño un poco más sencillo al que se consiguen en la actualidad. Sin embargo, también tiene algunos tipos de inconvenientes, ya que se limitan a su empleo dependiendo de las aplicaciones en el cual se encuentran. Posteriormente voy a mostrarles un diagrama de bloques donde se encontrarán las diferentes etapas que contiene el receptor de radiofrecuencia sintonizada, en el cual incluirá 3 etapas de radiofrecuencia, pues generalmente son 2 o 3 etapas de radiofrecuencia, una etapa detectora y una etapa de audio. También tenemos que los receptores TRF son sencillos y tienen sensibilidad realmente alta. Continuamos acá. Ahora les voy a presentar el diagrama de bloques. Aquí vemos el diagrama de bloques de un receptor no coherente sintonizado, en el cual, como ya le venía comentando, hablaremos de las tres etapas en el cual se constituyen. Las etapas de radiofrecuencia, que son estas, generalmente son 2 o 3, como estábamos comentando. Una etapa de detección en el cual se convierten las señales de radiofrecuencia. Las señales de radiofrecuencia se convierten en forma directa a información. Y aquí obtenemos la señal en información y posteriormente la llevamos a otra etapa, que es la etapa de audio, donde se van a obtener las señales amplificadas con la información útil. Y aquí directamente ya a la información donde la vayamos a suministrar, en este caso una bocina. Ok, muchas gracias por su valiosa información, por estar pendiente. Muchas gracias. Desventajas de la radiofrecuencia sintonizada. Su ancho de banda es inconsistente y varía con la frecuencia central cuando se sintoniza dentro de un amplio margen de frecuencias de entrada. Inestabilidad debido a la gran cantidad de amplificadores de RF, todos sintonizados a la misma frecuencia central. Los amplificadores de varias etapas para alta frecuencia son susceptibles de oscilar. Sus ganancias no son uniformes dentro de un margen muy amplio de frecuencias debido a la relación LC no uniforme de los circuitos tanque acoplados con transformadores en los amplificadores de RF. Para un receptor de AM,
en la banda comercial de emisiones 535 kHz a 1605 kHz con un factor Q del filtro de entrada a 54, calcular el ancho de banda y los extremos bajo y alto del espectro de RF. Bueno, el ancho de banda en el extremo bajo del receptor de AM se encuentra en torno a una frecuencia de portadora de 540 kHz. Este es B igual a F sobre Q, donde Q es el factor, eso es igual a 540 kHz sobre 54, eso es igual a 100 kHz. El ancho de banda en el extremo de alta frecuencia del espectro de AM está centrado respecto a una frecuencia de portadora de 1600 kHz. Este es los 1600 kHz sobre los 54, que es el factor, eso da 29.630 Hz. El ancho de banda de menos 3 decibeles, de menos 3 dB, en el extremo de baja frecuencia del espectro de AM es exactamente 10 kHz, que es el valor deseado. Sin embargo, en el extremo de alta frecuencia es casi de 30 kHz, 3 veces el intervalo deseado. En consecuencia, al sintonizar estaciones en el extremo alto del espectro, se reciben en forma simultánea 3 estaciones. Para lograr un ancho de banda de 10 kHz en el extremo de alta frecuencia del espectro, se requiere una Q de 160, o sea, de 1600 kHz sobre 10 kHz, con una Q o factor de 160. El ancho de banda del extremo de baja frecuencia entonces sería los 540 kHz sobre los 160. Eso da 3.375 Hz, que naturalmente es demasiado selectivo, porque suprimiría unas 2/3 partes del ancho de banda de información. Receptor de radiofrecuencia superheterodino. La selectividad no uniforme del TRF condujo al desarrollo del receptor superheterodino cerca del final de la Primera Guerra Mundial, aunque la calidad del receptor superheterodino ha mejorado mucho respecto a su diseño original. No ha cambiado mucho su configuración básica y se sigue usando hoy en día en una gran variedad de servicios de radiocomunicación. Se ha seguido usando porque su ganancia, selectividad y sensibilidad son mejores que las de otras configuraciones de receptor. Heterodinar quiere decir mezclar dos frecuencias en un dispositivo no lineal o trasladar una frecuencia a otra usando mezclado no lineal. En la figura se ve un diagrama de bloques de un receptor superheterodino no coherente. En esencia, un receptor superheterodino consta de 5 secciones. La primera es la sección de RF, luego la sección de mezclador convertidor, la sección de FI, la sección de detector de audio y finalmente la sección de amplificador de audio, que en este caso termina en una bocina. Continuando con lo que había dicho mi compañero, en esta sección vamos a ver cómo están todas las secciones formadas para conformar nuestro receptor de superheterodino. Vemos que vamos a contar con una sección de RF que posteriormente va hacia una sección mezcladora, que es la que contiene el oscilador que nos va a determinar la frecuencia intermedia de nuestro receptor heterodino. Vamos a encontrar una sección de filtrado posteriormente, una sección de detección de audio y una sección de amplificación, que es la que nos va a mostrar o nos va a hacer sonar la señal que estamos recibiendo y demodulando. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a contar con un receptor superheterodino que cuenta con una frecuencia de oscilador local de 1355 kHz y vamos a tener que hallar lo que es la portadora de las frecuencias intermedias, la frecuencia del lado superior y la frecuencia del lado inferior, recibiendo una onda con una portadora de 900 kHz y unas frecuencias superiores e inferiores
de 905 kHz y 895 kHz. Entonces, para calcular lo que es la frecuencia de la portadora intermedia de la portadora, vamos a tener esta expresión que está determinada por la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de la portadora de la señal recibida, que va a ser 1355 kHz menos 900 kHz, que nos va a dar como resultado 455 kHz. Ya con esto tenemos nuestra frecuencia intermedia, que debería ser la frecuencia que va a estar entre la frecuencia intermedia superior y la frecuencia intermedia inferior. Ya acá posteriormente vamos a hacer el cálculo para calcular las frecuencias intermedia superior e inferior, que están determinadas por esta expresión. Para calcular la frecuencia intermedia superior va a ser necesario, como ya lo había mencionado, hacer uso de la frecuencia del oscilador local menos, en este caso sería menos la frecuencia lateral inferior de la señal que estamos recibiendo. Esto nos va a dar un valor de 460 kHz, que va a ser parte de la frecuencia intermedia superior. Y vamos a realizar lo mismo para sacar nuestra frecuencia intermedia inferior, que va a estar determinada por la siguiente expresión y nos va a dar como resultado 450 kHz, que es un valor inferior a la frecuencia intermedia y a la frecuencia intermedia superior. Con esto hemos terminado nuestra presentación sobre los receptores en AM y los receptores superheterodinos. Muchas gracias.